say out loud, your work will never hang in a museum. No. Bob! Well, I'm trying to teach people a form of art that anybody can do. La pintura es un tema a la vez artístico y humano. Cuando se trata de arte, los artistas no solo buscan la belleza perfecta, sino que también quieren transmitir un mensaje a la humanidad en su obra. Bob Ross es un famoso pintor que ha logrado estos dos nobles actos del arte de la pintura. No solo es un pintor de talento, sino que también tiene una buena personalidad, muy popular entre los amantes de la pintura. Bob Ross ha alegrado e inspirado a muchas personas a coger sus pinceles y pintar sus cuadros. Con su cálida voz y su ingeniosa introducción, ha llevado a la gente a su historia pictórica. Pintar parece imposible para mucha gente, pero con su dedicada y sencilla guía, muchas personas han sido capaces de pintar paisajes. Sus seguidores también admiran su pelo ondulado y rizado, su cálida y genuina sonrisa y su energía positiva. Sin embargo, detrás de esa alegría y energía positiva, Bob Ross también tuvo que enfrentarse a su tragedia. Han pasado casi 30 años desde que Bob Ross falleció, pero su hijo aún recuerda la tristeza por la que pasó. Hoy vamos a explorar los momentos tristes del talentoso artista de corazón bondadoso, Bob Ross, a través de lo que nos cuenta su hijo. Pero antes, dediquemos unos minutos a conocer su trayectoria y su carrera como pintor. Biografía de Bob Ross. Bob Ross falleció el 4 de julio de 1995, habiendo nacido el 29 de octubre de 1942. Tenía 92 años. Trabajó como pintor, instructor de arte y maestro de ceremonias en Estados Unidos. Nació y se crió en el encantador estado de Florida, conocido por su clima cálido y sus impresionantes playas. Por otro lado, su madre era Ollie Ross y su padre, Jack Ross. Por otro lado, la madre de Bob trabajaba como camarera y su padre era carpintero. Desde que Bob era pequeño, la gente ha tenido la impresión de que es un niño tranquilo y reservado. Se crió en una familia en la que la naturaleza era para él una fuente de felicidad y belleza, y la apreciaba. Es posible que esas primeras relaciones contribuyeran al desarrollo de su posterior estilo artístico. Los óleos por los que Ross es famoso y que representan paisajes con grandes montañas nevadas, pinos nebulosos junto a arroyos murmurantes y nubes vagando por el cielo azul, son sus obras más impresionantes. Empleaba un método de pintura al óleo conocido como húmedo sobre húmedo, en el que el artista seguía añadiendo pinturas sobre la capa que aún estaba húmeda, en lugar de esperar a que cada capa se secara para pasar a la siguiente. A la hora de limpiar los pinceles, Ross solía sugerir el uso de diluyente de pintura inodoro, también conocido como alcohol mineral. Ross era capaz de pintar árboles, nubes, montañas y agua en cuestión de segundos, utilizando la técnica húmedo sobre húmedo, combinada con el uso de grandes pinceles de 1 y 2 pulgadas de diámetro, así como una espátula. El comienzo de cada cuadro consistía en unas simples pinceladas que no parecían más que unas salpicaduras de color. Cuando seguía añadiendo pinceladas, las manchas acababan transformándose en intrincados paisajes. Sobre la familia de Bob. Jack, el padre de Bob, era conocido por trabajar duro y estar siempre ahí para su familia. A menudo llevaba a Bob con él a trabajar en sus proyectos, donde Bob observaba y aprendía sobre construcción y artesanía. De la experiencia de su padre, Bob aprendió a ser paciente y a prestar mucha atención a los detalles, lo que se pudo ver en su arte más adelante. Pero el padre de Bob y él no siempre se llevaban bien, y esta es la razón. Jack era un hombre estricto, y las cosas entre ellos no siempre iban bien. Dicho esto, Bob apreciaba el trabajo de su padre y las habilidades que le enseñó. Ollie Ross, la madre de Bob, era servicial y amable, y le dio el apoyo mental que necesitaba. Siempre tenía algo bonito que decirle, o una sonrisa amable para él, y fomentaba su creatividad. El crecimiento artístico de Bob se vio favorecido por el impacto de Ollie. Ella le decía mucho que siguiera sus intereses y aficiones, aunque fueran extraños. Jim es el hermanastro mayor de Bob. Como Jim y Bob no vivían siempre en la misma casa, no siempre se hablaban de la misma manera. Aún así,
el hecho de que tuvieran historias familiares similares hacía que su vínculo fuera más fuerte. Jim cuidaba de Bob, y su estrecha amistad quedaba patente en muchos de sus intercambios. Sin embargo, no estaban tan unidos como otros hermanos, debido a sus diferentes trayectorias vitales y edades. De todos modos, Jim tenía un buen efecto en Bob, especialmente cuando se trataba de ayudarle a lidiar con problemas familiares. Cuando Bob era niño, su familia se mudaba mucho de Florida. Como Bob siempre estaba de un lado para otro, le resultaba difícil hacer amigos duraderos. En cambio, encontraba consuelo estando solo y cuidando de los animales que solía tener. Bob se preocupaba mucho por los animales y a menudo los salvaba y curaba. Este lado sensible de él creció, porque su madre amaba a los animales tanto como él y le dijo que cuidara de ellos. El tiempo que pasó cuidando de cosas vivas dio forma a la forma amable y cariñosa que mostró más tarde en su programa de televisión. Bob tenía muchos de los problemas normales que tienen los adolescentes, pero sus problemas empeoraron por el hecho de que su vida familiar era incierta. Bob se vio muy afectado por el hecho de que el matrimonio de sus padres era inestable y a menudo muy duro. A pesar de estos problemas, seguía siendo un joven inteligente y cariñoso. Incluso cuando las cosas eran difíciles, Bob era capaz de encontrar la belleza en el mundo que le rodeaba. Esto demostraba lo fuerte que era su corazón, la vida en el ejército. En cuanto Bob cumplió 18 años, decidió alistarse en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Una de las razones por las que tomó esta decisión fue porque sentía que su vida carecía tanto de estabilidad como de dirección. Su servicio militar le llevó lejos de su familia y le expuso a una serie de circunstancias y entornos que le eran ajenos. Durante este periodo, estuvo destinado en Alaska, y fue allí donde presenció los impresionantes paisajes que más tarde servirían de fuente de inspiración para una parte importante de su obra artística. La naturaleza virgen de Alaska le marcó profundamente, y fue esta experiencia la que intensificó su pasión por el mundo natural. Mientras Bob servía en las Fuerzas Aéreas, empezó a dar más importancia a su capacidad artística. La pintura era algo que hacía con frecuencia en su tiempo libre, y a menudo se inspiraba en la impresionante naturaleza de Alaska. Su madre le proporcionaba material artístico y le enviaba notas alentadoras para que continuara apoyándole en sus intentos artísticos. Jack nunca llegó a comprender la pasión de Bob por la pintura, por lo que la relación entre Bob y su padre siguió siendo tensa. A pesar de ello, Bob fue capaz de perseverar gracias a su entusiasmo por la pintura y a los ánimos que recibía de su madre. Los inicios de la carrera pictórica de Bob Ross se remontan a su servicio en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Le encargaron trabajar como técnico de historiales médicos en Alaska, donde estaba destinado. Mientras estaba de vacaciones en Alaska, creaba representaciones de los impresionantes paisajes que veía allí. La nieve, los bosques y las montañas le servían de fuente de inspiración. Cuando estaba agotado por una jornada de trabajo difícil y exigente, empezó a utilizar la pintura como método de relajación y terapia reparadora. Para empezar, Bob investigó sobre pintura leyéndola en libros y observando a otros artistas. A través de una gran cantidad de práctica, experimentó con una amplia gama de técnicas y enfoques. Estaba decidido a mejorar sus habilidades. Como Bob tenía un gran interés por la pintura, decidió matricularse en clases de arte. Los comienzos de un artista. A principios de la década de 1960, cuando Bob Ross aún estaba destinado en Alaska, el Club de Organizaciones de Servicios Unidos puso en marcha una clase de pintura. Fue entonces cuando empezó a interesarse por la pintura. Siguió pintando porque le parecía interesante, pero no fue hasta 1975 cuando Bob Ross se apasionó de verdad por ello. Antes de que Ross viera el programa La magia de pintar al óleo en 1975, ya estaba interesado en la pintura. El programa fue presentado por el pintor alemán William Alexander de 1975 a 1982. Ross llevaba 17 años en el ejército. Alexander podía hacer en minutos lo que a mí me llevaba días, dijo Ross en una entrevista posterior,
que casi le dio rabia la primera vez que vio a Alexander en la tele. En aquella época, Ross tardaba días en hacer un cuadro por su forma de pintar, pero acababa de aprender lo que haría el resto de su carrera artística. Los pintores que utilizaban el proceso húmedo sobre húmedo ponían pintura al óleo encima de pintura al óleo que aún estaba húmeda, en lugar de esperar a que se secara una capa de pintura para añadir otra. Con este proceso, la idea podía transferirse rápidamente al lienzo para hacer el cuadro. Esto hacía que el estilo artístico fuera perfecto para un programa de televisión. Durante su tiempo en el servicio, pintaba todo el tiempo, y la mayoría de las veces, los turistas compraban sus cuadros de paisajes de Alaska. Rápidamente ganó más dinero vendiendo sus dibujos que en el ejército. Pintaba en tabernas para ganar dinero extra, además del que ganaba en el servicio. La mayoría de los cuadros que pintó allí eran latas de oro. Eso le ayudó a mejorar el dibujo y a aprender a hacerlo más rápido. Ross no solo vendía cuadros, sino que también hacía demostraciones de su arte. La gente se asombraba al verle dibujar y hacer arte delante de sus ojos, lo que hizo que su arte fuera aún más popular. Después de 20 años, Ross dejaría el servicio en 1981 e iría a buscar a Alexander, a quien había estado viendo todo el tiempo por televisión. Se convirtió en el mejor alumno de Alexander, porque tenía muchas ganas de aprender el arte. Eso no pagaba muy bien, y aunque pudo conseguir algunas clases de pintura pagadas, no era ni de lejos suficiente para vivir. Ross se hizo su famoso afro, intentando abaratar los costes del corte de pelo. Se dejó crecer el pelo y luego se hizo la permanente. Más tarde decidió no cortárselo, porque se había convertido en su estilo característico. Odiaba el aspecto de su pelo y se sentía atrapado en él, pero no podía cortárselo porque era una parte importante de lo que era como pintor y como hombre. El pelo y el estilo de Ross le hacían parecer un hippie guapo. Llevaba camisas vaqueras y vaqueros casi todo el tiempo, y hablaba con una voz tranquila que era casi personal. Hacía que los espectadores se sintieran como si estuvieran pintando con él de tú a tú, aunque su programa atraía a mucha gente en cada episodio. Ross ejercía una atracción magnética que hacía que sus fans le quisieran más y más con cada programa. El hombre tranquilo, cuyas palabras y referencias a arbolitos y nubes felices hacían que la gente se sintiera mejor. Algunas personas aprendían más viéndole pintar que solo el arte. También era bueno para la salud. Tras convertirse en uno de los profesores itinerantes de Alexander, Ross obtuvo su certificado como instructor itinerante. Ross utilizó esta forma de dibujar después. Al principio de su carrera como pintor, sin embargo, no le hacía ganar tanto dinero como había planeado. Pero en 1983, Ross empezó su programa, The Joy of Painting, en la PBS. Se emitió durante 11 años, 3 más que el programa anterior, y fue mucho más popular. La vida personal de Bob. En su vida personal, Bob Ross no experimentó dificultades. Sin embargo, su vida no tuvo el mismo nivel de tranquilidad y actitud optimista que retrataba en su programa. De los 3 matrimonios de Ross, nacieron 2 hijos. Cuando aún era un adolescente, dio a luz a su primer hijo. Sin embargo, no se dispone de mucha información sobre él. Vivian Rich, su primera esposa, dio a luz a su segundo hijo, Robert Stephen Ross, también conocido como Steve Ross. Steve Ross fue fruto de su relación con Vivian Rich. Se alegó que la relación extramatrimonial de Ross fue la causa del divorcio de la pareja en el año 1977. Poco después de concluir su primer matrimonio, Ross se casó con Jane, que se convertiría en su segunda esposa. Además de estar contentos con su relación, ambos fueron socios hasta el fallecimiento de ella en 1992. Su matrimonio no dio lugar al nacimiento de ningún hijo, lo que supuso una gran decepción. Linda Brown se convirtió en la tercera esposa de Ross en 1995, 2 meses antes de su fallecimiento. La boda se celebró en 1995. Se han propuesto varias hipótesis sobre las razones de su matrimonio con ella. A pesar de que ya se había establecido como una figura prominente en el ojo público, Ross optó por mantener su privacidad con respecto a su vida personal.
Relación con los Kowalski. Ross conoció a la familia Kowalski por primera vez cuando Annette Kowalski asistió a una clase de pintura que Ross impartía para ayudarla a lidiar con sus problemas. Tras la muerte de su hijo, sufría mucho y buscaba una forma de evadirse. La clase de Ross sería justo lo que necesitaba, porque la forma en que pintaba la dejaba boquiabierta. Walt Kowalski estaba casado con Annette. Walt era un agente de la CIA, retirado al que se le daban bien los negocios y tenía vínculos para que le fuera bien. El roce que tuvieron con Ross dio lugar al programa de televisión The Joy of Painting y, más tarde, a que Ross se hiciera famoso gracias a él. Gente de todo el país vio The Joy of Painting, que se hizo en 1983. Se emitió durante 11 años en PBS y, en 1984, Bob Ross Inc., fundada por los Ross y los Kowalski. Bob y su mujer Jane trabajaban con Annette y su marido Walt como socios a partes iguales. El programa se emitía en 277 emisoras todos los días, llegando a más de 80 millones de personas. Era la mejor manera de enseñar a la gente de todo el mundo el valor del arte. Pero esto enfadó a su antiguo profesor, William Alexander. Alexander le había enseñado el método húmedo sobre húmedo que ahora utilizaba en su programa, lo que dejó a Alexander fuera del negocio. Alexander quedó conmocionado por la jugada de Ross. No esperaba que le traicionara. Su alumno no solo le había robado, sino que además había demostrado a los demás que podía hacerlo mejor, lo que enfureció al maestro. Se dice que Alexander inventó el estilo húmedo sobre húmedo, pero esta forma de pintar existe desde Caravaggio, famoso por utilizar colores al óleo. Alexander no entendía qué tenía el programa de Ross que hacía que la gente quisiera verlo. No era por el estilo de pintura, aunque el hecho de que pudiera terminar una obra 30 minutos antes de que terminara el programa ayudaba, pero era la personalidad de Bob, su voz suave y cálida, y su capacidad para calmar incluso a los más inquietos y dejarles pintar con él. No importaba si estaban dibujando en casa o si solo miraban para divertirse. De Alexander, sin embargo, no se podía decir lo mismo. Su fuerte acento alemán le dificultaba pronunciar correctamente las palabras en inglés, y no hacía sentir a la gente lo mismo que Ross. La gente que veía pintar a Ross se alegraba de verle hacerlo. Era fácil para la gente ser ellos mismos a su alrededor, mientras aprendían a pintar con él como amigo. El estilo de pintar de Bob Ross era muy fácil de enseñar, y cualquiera que quisiera pintar podría haberlo copiado fácilmente, pero lo que no podían copiar era su personalidad y la verdadera pasión que se desprendía de su voz y sus movimientos. Ross pintó solo en tonos grises en un episodio de su programa, porque un admirador suyo le pidió que pintara, pero no podía, porque era daltónico y solo veía tonos grises. La gente le alabó y vio más su programa porque se preocupaba por sus fans. Esto demostraba que no lo hacía solo por dinero, sino que amaba lo que hacía. Ross pintaba durante la media hora que duraba cada programa, asegurándose de que sus espectadores se interesaran por el proceso y a veces incluso añadiendo comentarios divertidos. A Ross se le ocurrían nuevas formas de hacer su programa más interesante para sus fans. Una vez invitó a Peapod, su ardilla mascota. A la gente le pareció una tontería divertida, así que Peapod siguió apareciendo en el programa. Sorprendentemente, Ross nunca cobró por ninguno de los 403 episodios que el programa emitió en la PBS durante 11 años, a pesar de que fue un gran éxito. Todos fueron gratuitos. Sin embargo, Ross ganó dinero de otras maneras. Querían hacer el programa más grande y conseguir más atención para su negocio, Bear Eye. Con el nombre de Bob Ross, la empresa vendía materiales de arte, libros de instrucciones y videos. La pintura húmeda sobre húmeda era otra de las cosas que enseñaba. Sus profesores se habían formado en su estilo. En 1991, todo lo que habían hecho había dado sus frutos. Antes era una empresa que no era más que un sueño de lo que podría ser, pero ahora gana $15 millones al año. Mientras que a los Kowalski les importaba mucho el dinero que ganaban, a Ross no.
De hecho, estaba más interesado en crear un lugar donde otros pudieran aprender arte como él y hacer cosas buenas mientras lo hacían. Los Kowalski estaban más interesados en ganar tanto dinero como fuera posible, incluso si eso significaba tomar atajos. A menudo se dice que el dinero puede sacar lo mejor de las personas, y en el caso de Ross y los Kowalski, esto no podría estar más lejos de la realidad. Discusiones y desacuerdos. A medida que pasaban los años y sus relaciones crecían, empezaron a difundirse más y más historias sobre la relación de los socios. Se decía que Ross y Annette mantenían un romance a espaldas del otro, pero la familia Kowalski dijo que no era solo una historia. Pero muchos años después, Steve, el hijo de Ross, volvería a sacar el tema, dando a entender que era cierto. Aunque los socios del negocio se llevaban bien, las cosas empezaron a torcerse cuando Jane, la mujer de Ross, murió de cáncer en 1992. Cuando pusieron en marcha el negocio, los socios decidieron en un contrato que si uno de ellos moría, su parte de las acciones se repartiría equitativamente entre los 3 socios restantes, en lugar de ir a parar a sus parejas sentimentales. La mujer de Ross murió, y sus acciones se repartieron entre los demás accionistas. Esto significaba que Ross tenía menos poder en una empresa que ganaba dinero gracias a su fama y reputación. Como dijo John D. Rockefeller, una amistad construida sobre los negocios es mejor que un negocio construido sobre la amistad. El acontecimiento que hizo realidad estas palabras en la vida de Ross fue la muerte de Jane. Ross tuvo algunos invitados interesantes en su programa durante los 11 años que duró, tanto personas como animales. Pero su hijo Steve fue el invitado más interesante de todos. Ross siempre le pedía a su hijo que pintara en el programa. A veces se quedaba sentado y decía cosas mientras Steve asombraba a todos con su pintura. A veces soltaba indirectas que mostraban cuáles eran sus verdaderos planes. Cuando llegó el momento de que Ross dejara el programa, se estaba preparando para que su hijo tomara el relevo. No había forma de que Steve siguiera la línea artística de su padre, a pesar de que él mismo era un buen artista, como demostraban las pinturas que hacía dentro y fuera del programa. Ross estaba seguro de que su hijo podría mantener el programa si algo sucedía. Su hijo era un gran pintor. Para Steve, sin embargo, no era lo mismo. El estrés de tener que seguir los pasos de su padre empeoraba su relación. Uno se enfadaba con el otro y no se hablaron durante años. No volverían a hablarse hasta que a Ross le diagnosticaron cáncer, unas semanas después de la muerte de su mujer. Por alguna razón, se habían distanciado durante mucho tiempo. Steve dijo más tarde en una entrevista que se sentía mal por no haber continuado donde lo había dejado su padre. Ross siguió haciendo lo que más le gustaba, que era dibujar y hacer feliz a la gente, a pesar de que su enfermedad había debilitado su cuerpo y las noticias le habían deprimido. Cuando Ross finalmente perdió la fuerza de voluntad para levantarse de la cama por la mañana, y mucho menos para pintar durante 30 minutos, dejó de hacer películas. Ross llevaba una bomba de relojería dentro, pero era capaz de ocultar su diagnóstico a todos los del equipo mientras pintaba y seguía haciéndoles reír con sus chistes e historias. Ross trabajó más en su pintura, haciendo unos 3 o 4 episodios al día, a pesar de que sabía que iba a morir pronto. No solo quería que salieran más programas para sus fans después de morir, sino que también lo hacía para olvidarse de su dificultad. Las personas a las que solía llamar amigos ya no estaban a su lado, lo cual era triste. Lo que les importaba más que la pérdida de la vida era cómo les perjudicaría su muerte. No habría Bob Ross, Inc., sin el hombre cuyo nombre hizo famosa a la empresa. Lo único que les interesaba era encontrar una forma de resolver su problema para poder seguir ganando dinero con la marca después de su muerte, lo cual estaba destinado a suceder. A medida que se acercaba el final, buscaban desesperadamente una solución a su problema. Los Kowalski se habían convertido en su peor temor, y solo había una cosa que podía hacer para solucionarlo. Después de 403 episodios, o 13 programas, Ross detuvo el programa con unas palabras que nadie podía saber que eran mensajes de despedida.
Desde el 11 de enero de 1983 hasta 1994, el programa estuvo en antena. Ross siempre quiso ser presentador de un programa de televisión. En 1995, cuando su vida estaba casi acabada, se convirtió en el presentador del programa Elmer y sus amigos. Por desgracia, esto empeoraría aún más las cosas entre él y los Kowalski, cuya relación ya iba de mal en peor. Como él era la cara de la empresa, pensaban que tenían poder sobre la empresa y sobre él ahora que tenían más acciones. Ross apareció en el programa con una peluca para ocultar el hecho de que su pelo ya era cada vez más fino. Por ello, los Kowalski pensaron que el público se enteraría de su enfermedad, lo que perjudicaría a su negocio. Ross siguió haciendo el programa porque quería hacer felices a los niños y alcanzar su objetivo de toda la vida de ser presentador de televisión, no porque quisiera hacer felices a los Kowalski y ganar dinero para ellos. Los Kowalski sabían que el momento de Ross estaba llegando más rápido de lo que esperaban. Sabían que tenían que hacer algo para retrasar su muerte y poder disfrutar del dinero que el negocio empezaba a reportarles. Annette Kowalski fue a ver a la familia Ross mientras él agonizaba, pero no fue una visita agradable. Intentó que Steve firmara un contrato que decía que Ross les daría su nombre y permiso para usar su foto después de muerto. El contrato decía que Ross les ayudaría a hacer un monumento conmemorativo para Ross. A Steve le chocó que trataran a su padre de forma tan diferente después de saber que estaba enfermo, así que se negó a darle el contrato a su padre enfermo. La familia Kowalski seguía queriendo poseer todo lo que tuviera que ver con el artista. Aunque Annette se fue a casa sin firmar el contrato, cada día estaban más enfadados porque no firmaba. Aparte de conseguir que Ross firmara un papel, su vida no significaba nada para ellos. Lo que dejaba atrás y su aspecto eran más importantes para ellos que el propio hombre. Los Kowalski llamaban a la familia Ross a todas horas, y no les importaba que el hombre se estuviera muriendo y se hubiera acostado para pasar sus últimos días en paz antes de morir. Cuando le preguntaron al respecto, Steve dijo que cada vez que su tranquilo padre recibía una llamada, se volvía loco. A menudo le oía gritar en su habitación que no le daban su nombre y que él no se lo daba. Ross intentó proteger lo que era importante para él, manteniéndose alejado de los Kowalski el mayor tiempo posible. Pero no tenía ni idea de lo que pasaría después de su muerte. El fallecimiento de Bob Ross. Bob Ross falleció el 4 de julio de 1995, tras tener problemas con su cáncer. Tenía 52 años. La muerte de Ross no le conmocionó demasiado. Se rindió a su adicción a la nicotina y fumó cigarrillos durante la mayor parte de su vida adulta. A lo largo de su vida había tenido varios problemas de salud y pensaba que moriría pronto. Tiene una tumba en el Woodlawn Memorial Park de Gotha, Florida. Ross mantuvo su enfermedad en secreto, como hizo con todo lo demás en su vida personal. Solo su familia cercana y sus amigos sabían de su muerte. El mundo tampoco se enteraría de su muerte hasta mucho tiempo después de que fuera enterrado. Aunque estaba muerto, los Kowalski estaban más preocupados por lo que su muerte significaría para su negocio que por la pérdida de un amigo. Y eso, a pesar de que para ellos solo se trataba de negocios. Solo unas 40 personas acudieron a su funeral porque la noticia de su muerte se mantuvo oculta. No asistió la familia Kowalski. Según las reglas de su trato, Ross estaba ahora fuera de juego, y los Kowalski eran los dueños de Bob Ross, Inc. La familia Kowalski consiguió lo que quería, pero no fue suficiente. Era solo cuestión de tiempo que el público se enterara de la muerte de Ross, así que perdieron la ventaja que tenían. Annette y Walt querían algo más que el negocio, porque sabían que no podrían mantenerlo sin el hombre sobre cuyo rostro se había construido. Si no podían conseguir el derecho a su nombre e imagen, nada más funcionaría. Para los Kowalski, el objetivo era utilizar el nombre de Ross en sus productos, pero no podían hacerlo hasta que no tuvieran los derechos sobre su nombre. Optaron por la vía dura. Aunque Ross no se había resistido a las presiones y había cedido su fortuna antes de morir, ahora iban a conseguirlo en los tribunales.
Ross no nombró a la familia Kowalski en su testamento. Cedió su fortuna y los derechos sobre su nombre y su imagen a su hijo Steve y a su hermanastro Jimmy Cox. No obstante, eso debería haber bastado para mantenerlos a salvo de los Kowalski y sus maquinaciones, pero estaban a punto de enfrentarse a más de lo que habían planeado. El testamento de Ross fue impugnado por los Kowalski, que dijeron que eran propietarios de todo lo que Ross tenía mientras trabajaba para Bob Ross, Inc. Sabían lo que hacían y estaban dispuestos a darlo todo. En una entrevista, Steve habló de una llamada que recibió de Annette 2 días después de la muerte de su padre. Ella le dijo que nunca podría empezar un negocio de pintura con el nombre de Bob Ross. No tenía por qué dedicarse al dibujo, así que podía hacer cualquier otra cosa. Ross hizo todo lo que pudo, casi al final de su vida, para asegurarse de que los Kowalski nunca se quedaran con su propiedad intelectual, como su nombre y su cuadro. Se aseguró de ello en su testamento. Por muchas veces que se casara, la enfermera que conoció en el hospital sería siempre su tercera esposa. Pero eso no impediría lo que iba a ocurrir. La familia Kowalski demandó a la tercera esposa y al hermanastro de Ross por sus bienes. Les interesaba todo lo que había hecho y con lo que había trabajado, desde las obras que pintaba hasta los pinceles que utilizaba para pintarlas. Muchas personas fueron demandadas por los Kowalski. No solo demandaron a la familia Ross, sino también a WPB-TV, la cadena PBS que emitía el programa Joy of Painting y un programa infantil de PBS, por $5,000 a cada uno. Era el mismo programa infantil que Bob hizo cerca del final de su vida en 1995. Ross apareció delante de una pantalla verde porque estaba demasiado débil para viajar en aquel momento. Pero los Kowalskis seguían adelante. Cuando terminaron, tenían casi todo lo que a Ross le importaba. ¿Es este el final para la familia Ross? ¿O serían capaces de contraatacar y recuperar todo lo que perdieron? El legado de Bob. Steve estaba abrumado por la frustración que le producía la muerte de su padre y todo lo demás que le molestaba. El miedo se había instalado en él como consecuencia de los Kowalski y su intención de interponer una demanda contra cualquiera que les amenazara. Tras consultar con su abogado, Steve decidió interponer una demanda contra ellos antes de que descubrieran algo más que pudieran arrebatarle. Durante su investigación, buscó cualquier cosa que pudiera aportar pruebas de que él era el legítimo propietario del nombre de su padre, y consiguió localizarlo. Su padre había hecho planes para ello, pero Steve estaba a punto de tener un desagradable despertar debido a los preparativos que su padre había hecho. Jimmy Cox, que había sido nombrado tutor de Steve porque no tenía edad suficiente para ser legalmente responsable de sus actos, había firmado algunos documentos para librarse del litigio al que se enfrentaban. Desgraciadamente, esto significaba que había cedido a Bob Ross, Inc., la plena propiedad de todos los derechos asociados. Lo habían robado todo, incluso las grabaciones de audio de las conversaciones que Ross y los Kowalski mantuvieron durante el tiempo que pasaron juntos. La demanda que Steve interpuso contra Bob Ross, Inc., no tuvo éxito y fue desestimada en junio de 2019. A pesar de que Ross tenía un número inusualmente alto de pinturas originales, sus pinturas rara vez se encuentran en el mercado del arte. Normalmente se compran antes de que la noticia de su disponibilidad llegue al mercado. Ross había pintado aproximadamente 3.000 cuadros cuando falleció. Otros artistas han creado obras notables que merecen elogio. Los cuadros de Ross nunca se han vendido en las grandes casas de subastas, porque él se empeñaba en evitar que su obra se explotara con fines comerciales. Esta es la razón por la que sus cuadros nunca se han vendido. Los derechos de un número significativo de los cuadros que Bob Ross creó cuando se emitió el programa The Joy of Painting siguen en manos de Bob Ross, Inc. Un voluntario de la emisora compró su primer cuadro, titulado Un paseo por el bosque, por unos $100. Después colgó el cuadro en su pared durante 49 años. El cuadro, por otra parte, ha sido tasado recientemente y tiene un precio de $9,85 millones. Es uno de los pocos cuadros que creó que no está en manos de Bob Ross, Inc.
Una empresa de tasación de obras de arte ha clasificado el estilo artístico de Bob Ross como un híbrido entre las bellas artes y los recuerdos del mundo del espectáculo. Y ello, a pesar de que Ross era un artista muy conocido. Los fans del espectáculo son los que más probablemente se interesen por su obra, que contrasta con la de otros artistas convencionales. Los coleccionistas adinerados, por su parte, buscan artículos más estacionales, creados por otros artistas. Sin embargo, los únicos cuadros de Bob Ross que siguen siendo propiedad de coleccionistas son los que se vendieron en la exposición y los que produjo antes del evento, cuya propiedad no reclama Bob Ross, Inc. La gente no solo adoraba los cuadros de Bob Ross, sino también a él como persona. Bob Ross era un artista muy conocido y apreciado. Además de sus dotes artísticas, era una persona agradable. Era lamentable que sus obras se utilizaran para obtener beneficios ilegítimos. Su hijo también se sintió muy afectado. Durante la agotadora época de las desavenencias con la familia Kowalski, también se sintió impotente al no poder proteger el patrimonio que su padre ya había establecido. De hecho, hubo un momento en que decidió dejar de pintar. Dana Jester, compañera de estudios de su padre, acabó recuperándose y reanudó su carrera pictórica, lo que constituye un afortunado giro de los acontecimientos. Ambos colaboraron para establecer un estudio que ofrecía instrucción en la técnica de pintura al óleo haya prima, que es la que Bob Ross empleaba sistemáticamente en su obra. No encontraron otro método para garantizar la conservación del legado que Bob Ross había dejado. ¿Qué opinas de que el legado de Bob Ross haya sido explotado y utilizado con fines opuestos a los que él deseaba? Comparte todo lo que pienses sobre Bob Ross en la sección de comentarios debajo del vídeo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Gracias por vernos.